Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos Días Señor, este tiempo que hacemos cada mañana para meditar en la bendita palabra de Dios, para permitir que Dios hable, que Dios transforme y sobre todo que Dios alimente nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Así que si ustedes de los que anhelan estudiar cada día la palabra de Dios, pues este es su programa, este es un tiempo especial para usted. Yo le invito a que lo disfrute, yo le invito eh, a que escuche este audio hasta el final, a que le dé me gusta a este contenido y también pues a que se suscriba al canal, a que lo comparta con otras personas en sus redes sociales, en sus grupos. Dele al botoncito de compartir para que no se quede usted solamente escuchando este audio y esta enseñanza o estas enseñanzas, sino que también otras personas puedan escucharlo y aprender y sobre todo ser edificados. Acabamos de terminar entonces el estudio del libro de Jeremías y vimos en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, una serie de, eh, Dios le dio al pueblo una serie de advertencias, una serie de amonestaciones. Dios habló con mucha fuerza al pueblo de Judá y les dijo que iba a venir un desastre, que iba a venir un reino que los iba a invadir y se iban a ir a Babilonia. Y el pueblo no los quiso escuchar. Varias veces Jeremías, o Dios a través de Jeremías, hizo un llamado al arrepentimiento y el pueblo no lo quiso escuchar. Ni los reyes ni los sacerdotes. A Jeremías lo trataron muy mal. Lo trataron muy mal, de hecho estuvo metido en una cisterna, estuvo en la cárcel, fue prófugo de la justicia, en fin, fue un profeta que sufrió mucho. Y, y vimos durante este tiempo del libro de Jeremías, pues Dios les hizo unas advertencias, les dijo que iba a venir Babilonia, que iba a venir ese ejército del norte, que no se resistieran a irse, que esa era la voluntad de Dios. Y ellos siguieron de tercos, ellos siguieron de obstinados eh, en sus idolatrías, en sus cultos paganos y en sus engaños. Sin embargo, el rey Nabucodonosor y su ejército vinieron una vez, hicieron una primera invasión, se llevaron un montón de gente y, y aún así seguían en lo mismo. No se arrepintieron de sus pecados, no se arrepintieron de sus faltas. Vino una segunda invasión, se llevó también un montón de gente, hubo muchos exiliados, hubo mucha muerte, hubo un asedio que duró mucho tiempo, pero sin embargo así no aprendieron y no tuvieron arrepentimiento. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿qué más tiene que pasar para que el pueblo se arrepintiera? Pues pasó lo inevitable. Llegó una tercera invasión. O sea, tuvieron una oportunidad y no la aprovecharon. Tuvieron una segunda oportunidad y no la aprovecharon. Pues vino una tercera invasión. Y esta vez la invasión fue devastadora. Fue muy terrible porque los babilonios vinieron y acabaron con todo. Vinieron y acabaron con la ciudad, la prendieron a fuego, mataron a mucha gente, asesinaron a mucha gente, quemaron las casas, saquearon por todas partes y para colmos destruyeron el templo, destruyeron los muros. La ciudad quedó en ruinas, la ciudad quedó llena de muertos, la ciudad quedó en medio de una calamidad terrible, en medio de una desolación terrible. Ese es el panorama que nos vamos a encontrar en este hermoso libro. Cuando el profeta ve ese panorama de devastación,
de desolación, de ruina, de muerte, pues no le queda otra cosa sino llorar y lamentarse. Lamentarse porque ese desastre se hubiera podido evitar. Lamentarse porque no escucharon la voz de Dios cuando la tenían que escuchar. Y es ahí donde nace el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un poema, bueno, realmente son 5 poemas que escribe el profeta Jeremías, se le atribuye a Jeremías. Y este poema pues es una lamentación por la destrucción de Jerusalén, por la destrucción de la ciudad, por todo el panorama que estaba viviendo en ese momento la ciudad de Jerusalén. El poema de Lamentaciones, o estos 5 poemas, están escritos de una forma muy particular. Es un acróstico, es decir, cada versículo inicia con una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo consta de 22 letras, por tanto nos vamos a encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en el capítulo 4 y el capítulo 5, que tiene 22 versículos. Tiene 22 versículos. El capítulo 1 tiene 22 versículos, que cada uno corresponde a una letra del alefato del alfabeto hebreo. Y esto nos deja también una gran lección. O sea, el pueblo en este momento estaba sufriendo, el pueblo en este momento estaba viviendo una devastación terrible, un momento de calamidad bastante grande. Pero al mirarlo así, en el idioma original, nos encontramos que está ahí representado todo el alfabeto. Y aquí recordamos unas palabras que nos dijo el Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Cuando Él se le presenta a Juan, Él se le presenta con una palabra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, cuando vemos aquí en este libro de Lamentaciones, en medio de la crisis, aquí nos encontramos cómo Dios está actuando. Dios está en medio de ese dolor, de esa calamidad. Está en medio para consolar, para levantar, para transformar. Ahora, esa situación que le vino al pueblo de Jerusalén, pues esta situación no le vino de gratis. Lo que estaban viviendo en ese momento era las consecuencias de la rebelión, de la rebeldía, de la obstinación, de no escuchar la voz de Dios, de no escuchar la voz del profeta. Eran las consecuencias del pecado. Y aquí en este capítulo 1 nos vamos a encontrar las consecuencias del pecado. Uno de los objetivos que tiene este libro de Lamentaciones es que cuando la persona lo lea, entienda la tristeza que puede tener el Señor, pero que entienda de las terribles consecuencias a las que podemos llegar si no le obedecemos a Dios. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tocó fondo y estaban viviendo una terrible devastación. Estaban viviendo una crisis muy profunda, muy fuerte. Yo quiero invitarle a que por un momento usted tome una imagen en su mente. Imagínese por un momento lo que estaba viendo Jeremías. Después de que Jerusalén es invadida, en medio de todo ese acabose, de toda esa calamidad, cuando pasa ya la invasión, Jeremías se levanta y ve las casas humeantes, las casas quemadas, los muros derribados, la ciudad llena de muertos, de cadáveres por todas partes.
todo el mundo llorando, todo el mundo en crisis. De hecho, alcanza a ver cómo es tan grande la crisis que las mujeres, en medio del hambre, cocinan a sus propios hijos para comérselos, porque no tienen nada más que comer. Se ven hombres, personas influyentes, que antes tenían mucho dinero, mucho acomodo económico, deambulando por la calle vestidos de harapos porque lo perdieron todo, gritando, llorando, lamentándose. Un panorama bastante desolador. Ese es el panorama de Lamentaciones. Y yo quiero invitarle a que cuando leamos estos versículos, usted traiga a su mente esa devastación. Pero lo que vamos a estudiar ahora es, o lo que nos dice este primer capítulo, nos habla de las tristezas de Sión, pero también nos va a mostrar y vamos a ver aquí algunas consecuencias del pecado, las consecuencias de la rebelión en nuestra vida. Vamos a leer. Yo le invito a que lea conmigo, si usted tiene su Biblia, y si no tiene su Biblia, pues le invito a que repita estos versículos. Dice el capítulo 1 de Lamentaciones: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele, y de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sus fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan, suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes.
como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con que entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. El capítulo 1 de Lamentaciones es como dice el mismo nombre, es un lamento por la destrucción de Jerusalén. Es un lamento que levanta el profeta cuando ve su pueblo que no escuchó, cuando ve su pueblo que está caído, que está acabado, que está arruinado. Todo por no escuchar, por no doblegarse delante de Dios, por no acatar la voluntad de Dios. Ahora, este capítulo 1 nos muestra algunas consecuencias de alejarse de Dios, algunas consecuencias de desobedecer, las consecuencias del pecado. Y lo primero que dice, y lo dice en signos de admiración, como levantando la voz. Cuando usted y yo estamos leyendo y encontramos un signo de admiración, póngale fuerza. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La primera consecuencia que nos encontramos aquí es la soledad. La primera consecuencia que encontramos, fruto del pecado, del menosprecio a los mandamientos de Dios. Ahora tenemos que tener en cuenta que el que siembra para la carne cosechará corrupción. Ahora, si usted está dispuesto a pecar, pues va a recibir estas consecuencias. Esa es la primera conclusión. Y lo primero que nos encontramos aquí es la soledad. Una consecuencia del pecado, de la maldad, será la soledad. El que te quedas solo. El que nadie voltea a mirarte. Empiezas a experimentar que te quedas solo. Dice aquí, en la segunda parte del versículo, la segunda consecuencia, y es el endeudamiento. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Es otra de las consecuencias del pecado, tener que pagar por obligación a otros. El endeudamiento. El endeudamiento. Y dice la palabra de Dios que cuando usted le presta, una persona que le presta a otra, ese que recibió el préstamo se vuelve esclavo del que le prestó. Y de verdad que las deudas, mis amados, es una de las formas como el enemigo, o el endeudamiento más bien, es una de las formas como el enemigo esclaviza a su pueblo. Como el enemigo hace que las personas agachen su cerviz y quedan esclavos. Esclavos de pagar un banco, de pagarle al banco, esclavos de pagar una tarjeta de crédito. Y entonces los bancos o las entidades de crédito se aprovechan y ponen unos intereses muy altos, sobre todo los que dan tarjetas de crédito.
y usted no termina de pagarlas. ¿A usted le parece justo? Es un sistema de esclavitud y es una de las cosas que el Señor hace a través del pecado. Mire, o que el Señor hace, no, perdón, es una de las consecuencias del pecado. El endeudarse. También recuerde que todo esto fue advertido por el Señor en Deuteronomio 28. Cuando usted lee Deuteronomio 28, la segunda parte, a partir del versículo 15, se va a encontrar todo esto. O sea que el Señor ya lo había advertido en la Torá. El Señor ya había advertido las terribles consecuencias de no obedecer y de no guardar los mandamientos del Señor. Otro de las consecuencias es en el versículo 2, la amargura, las lágrimas. Mire, todas las personas en las que Israel confiaba se le fueron. Todas las personas en las que Israel confiaba o donde se tenía puesta su mirada, esos dioses falsos, esas esperanzas, esas naciones en las que estaban esperando apoyarse para que los defendieran, todas esas naciones se fueron y Dios mismo se los advirtió. Y entonces ahora viene la amargura, el llanto, las lágrimas, dice el versículo 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Luego dice, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Otra de las consecuencias que aparece aquí es la traición de aquellas personas en las que supuestamente confiaba. Esas personas se volvieron en su contra. Y mire que esa es una de las cosas que también vemos cuando las personas entran en esa actitud de pecado. Y sobre todo que esto es un mensaje, mire, no perdamos de vista esto es un mensaje a personas que ya eran conocedores de la palabra. El pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, conocían la palabra. No estamos hablando de personas gentiles, no estamos hablando de personas que nunca habían escuchado. No, estamos hablando de personas que llevaban años escuchando la Torá, años escuchando la Torá en las sinagogas, escuchando la Torá en el templo. Cada día estuvieron ahí hablando. El profeta Jeremías durante 23 años estuvo hablándole a la gente, hablándole de una y de otra manera. Ellos conocían, habían oído, pero sin embargo ellos prefirieron confiar en cualquier otra cosa, menos en el Señor. Y aquí vemos la traición de aquellos en quienes confiaba. Vemos en el versículo 3, dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Vemos aquí cautividad y esclavitud. Una persona que entra en pecado termina siendo esclava de muchas cosas. Hay un hombre fuerte que quiere esclavizar la vida de la gente. Hay un enemigo, Satanás, que quiere que tú no levantes tu cabeza, que tú no vivas en libertad. El cautiverio y la esclavitud. Luego nos dice aquí, en el versículo 3 también, ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras, ansiedad y derrota, agotamiento. Dice, no halló descanso. Una persona que está en pecado no tiene sosiego, no tiene descanso, vive estresada, vive preocupada por todas las cosas, no tiene descanso, no duerme, se revuelve en su cama pensando y pensando y pensando. ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo resuelvo esta situación? Termina con ataques de ansiedad porque su confianza no está puesta en Dios. Luego dice el versículo 4, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Mire, el alejamiento espiritual. Aquí vemos el alejamiento espiritual, las fiestas solemnes. Recordémoslo siempre, esto siempre lo hablamos. Y en nuestra iglesia iré,
hemos estudiado mucho acerca de las fiestas solemnes y del significado que tienen las fiestas solemnes. Un acercamiento a Dios. Las fiestas solemnes eran para adorar al Señor, para reconocerlo a Él como el Rey, para acercarse a Él, para recordar sus obras maravillosas. Pero mire lo que dice aquí. Las calzadas tienen luto y no hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Sabe eso cómo se llama? Un abandono, un alejamiento espiritual. Aquí vemos también en el versículo 5, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. El triunfo de los enemigos, el triunfo de aquellas personas que hacen la guerra contra usted, contra la persona. Vemos también aquí en este versículo 5 que las consecuencias del pecado la pagan los hijos. Y esto es un punto que también es importante entenderlo. Mire, nuestros hijos no son culpables. Nuestros hijos no son culpables del pecado, pero sí llevan de las consecuencias, llevan del arrume, como se dice el dicho en nuestra tierra. Aunque ellos no son culpables, y la misma Biblia lo dice, que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, pero sí reciben las consecuencias de las malas actitudes, las consecuencias de la rebeldía, las consecuencias de la desobediencia. Mire, aquí vemos algo bien especial y lo dice aquí claramente la palabra de Dios. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Dice el versículo 6, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Otra de las consecuencias del pecado es la pérdida de la apariencia física agradable. Y esto es muy cotidiano. Miren, la apariencia de las personas se puede ver, uno puede ver si la persona está en el fuego con el Señor o cuando está en pecado. Se le nota físicamente. A una persona que está espiritual se le nota en su actitud, se le nota en sus ojos. Una persona que está en pecado también se le nota. Y aparece la debilidad. Desapareció toda hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallaron pasto y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Otra de las consecuencias que nos encontramos como fruto del pecado, mire, es el sentido de culpabilidad por el pasado. Dice el versículo 7, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Se acordaron. O sea, vino la culpabilidad. Cuando viene el castigo y el juicio por los pecados, entonces te acuerdas de las cosas antes de que tuviera las consecuencias y empieza el remordimiento y sentido de culpa por haberse alejado. Y entonces nos encontramos personas que se la pasan diciendo, ay, si yo hubiera obedecido, ay, si yo hubiera acatado lo que nos dijo el Señor, ay, si hubiéramos hecho lo que nos dijo el profeta, ay, si hubiéramos hecho lo que nos dijo el pastor. Pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos viviendo esto? Consecuencias, mis amados. Y una de las consecuencias es la culpa. La culpa, que luego se convierte en remordimiento. Luego hay otra que dice, aquí en el mismo versículo 7, dice, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Escarnio y burla de los enemigos. Escarnio y burla de los mismos enemigos. Los enemigos están esperando justamente tu caída. Te están mirando con lupa. Y los enemigos se levantan a burlarse. Todo esto viene fruto de ¿qué? De una vida de pecado. Otro punto en el versículo 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual
ella ha sido removida, pérdida de posición y de influencia espiritual. Una de las cosas que también hace el pecado es bajarnos de nuestra posición. Entonces imagínese esto. Un pastor, digámoslo así, un siervo de Dios, que en algún momento cae en pecado, por lo que sea, por lo que sea. Puede ser de tipo sexual, puede ser de tipo financiero, el pecado que sea. Pierde toda credibilidad. El pecado te hace perder toda credibilidad, toda influencia. Hace que pierdas tu posición a nivel espiritual. Ya nadie te va a creer. Ya nadie te va a creer. Miremos todas las cosas que aparecen. Fruto del pecado. Mire lo que dice el versículo 9. Dice, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Esto se llama falta de discernimiento. Otra de las consecuencias que nos encontramos aquí por el pecado es la falta de discernimiento espiritual. Versículo 10. Versículo 10 nos dice, extendió su mano el enemigo a todas las cosas, a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. El robo de tu herencia espiritual. El tesoro grandioso que Dios tiene para ti, te he robado. Mire que esto es una cosa muy tenaz. Y aquí se aplica el dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Ahora recordemos esto. En Juan capítulo 10, el Señor nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Está haciendo referencia a quién? Al enemigo Satanás. Ese enemigo Satanás tiene un objetivo: robar, matar y destruir. ¿Y robar qué? Robar tu tesoro, robarte la herencia espiritual, que se pierda tu herencia. Ese es el objetivo de él. Miremos que aquí está haciendo referencia a qué. A que ellos tenían un santuario. Dios le permitió a David construir y a Salomón construir un templo. Ese templo era una obra de arte, pero fruto de la dureza del corazón, fruto del pecado, fruto de que ellos no supieron valorar. Primero el Señor se fue del templo, la presencia de Dios salió del templo. Ellos siguieron adorando, supuestamente, en un culto religioso, pero hasta que llegó un momento en que Dios dijo, no más, no más, no me aguanto más esto. Y Dios mismo permite que el templo sea destruido. Mire esto, cuando la persona entra en pecado, el enemigo viene a robar la herencia espiritual, el robo de tu herencia. Versículo 11, todo su pueblo buscó su pan, suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Y aquí esto me llama la atención. Fruto del pecado viene la miseria, viene el hambre. Fruto del pecado, fruto de alejarse de Dios. Entonces miremos que aquí el, el, el profeta, a través de este capítulo 1 de Lamentaciones, nos está diciendo unas cosas muy fuertes. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que entendamos cuál es nuestra condición. El objetivo es que tú, al leer este capítulo, entiendas qué tanto de eso estás viviendo. Dios mismo permitió que tú llegaras hasta este punto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que te levantes, con el objetivo de que reconozcas quién es Dios en tu vida, pero sobre todo con el objetivo de que haya un arrepentimiento verdadero. Más adelante en el libro de las Lamentaciones nos vamos a encontrar y en su momento lo vamos a comentar. Hay un versículo que dice, por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque siempre permanecen sus misericordias. Y recuerdo que cantábamos una canción
hace mucho tiempo sobre este versículo. Y en esto podemos también aprender. Mire, Dios permite que a lo mejor tu vida toque fondo, pero no te va a destruir. Porque Dios lo que quiere es un arrepentimiento verdadero. Que haya un arrepentimiento verdadero en ti, en tu vida. Eso es lo que Dios está buscando. Que nuestra vida sea conmovida. Ahora a lo mejor tu vida hoy está viviendo esa ruina. A lo mejor, amado oyente, tú que me estás escuchando, usted que me está escuchando, a lo mejor su vida está como la ciudad de Jerusalén, en ruinas, devastada, rodeada de muerte, rodeada de miseria, con los enemigos haciendo burla, haciendo escarnio. Pero aquí es donde tienes que entender que tienes que levantarte y reconocer a Dios en tu vida y tener un arrepentimiento verdadero. Una vez más, Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a que nos levantemos, un llamado a que le permitamos al Señor restaurarnos, levantarnos, fortalecernos. Eso es lo que Dios quiere. Pero para que llegue la restauración, tenemos que reconocer nuestra miseria, tenemos que reconocer nuestra necesidad, tenemos que reconocer que todo esto nos vino fruto de una rebelión, fruto de la desobediencia, fruto del pecado. Yo le invito, amado oyente, a que usted hoy cierre sus ojos y levante su mirada al cielo y hable con el Señor. Padre Santo, yo reconozco hoy que reconocemos hoy que estamos viviendo un tiempo igual al tiempo que estaba experimentando el profeta, cuando todo fue destruido, cuando todo fue arrasado. Piense por un momento ahí con los ojos cerrados, en un panorama tan desolador, tan desalentador, tan triste. Pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué toda esta ruina vino? Solo hay una razón. Vino como una disciplina y como un castigo de parte de Dios. Y el Señor sigue clamando a gritos sobre su pueblo para que se arrepientan, para que levanten su voz. En otras palabras, es como si Dios dijera: te lo dije, te lo advertí y no hiciste caso. Y esto tiene que llevarnos hoy a arrodillarnos y a decirle: Señor, yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco que pequé, yo reconozco que he fallado, yo reconozco, Señor, delante de ti que he sido desobediente, que he sido rebelde a tu palabra, que he menospreciado tus mandamientos, incluso me he burlado de aquellos que predican, de aquellos que han traído tu palabra. Muchas veces a lo mejor he criticado, he hecho escarnio y no la he tomado en serio, mi Señor. Pero reconocemos hoy que todo esto nos vino, que toda esta situación ha venido a nuestras vidas, fruto de la desobediencia, de la rebeldía y del pecado. Hoy te pido, Señor, que levantes. Hoy te pido, Señor, que transformes nuestras vidas, Señor. Que quites de nosotros toda ruina, toda miseria, toda hambre, todo endeudamiento, toda ansiedad, toda debilidad física, todo espíritu de enfermedad,
todo espíritu de soledad, todo espíritu depresivo. Hoy, mi Señor, renunciamos a todo esto y te pedimos que nos limpies, que nos renueves, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido que traigas conciencia de pecado sobre cada uno de tus hijos. Que hoy, Señor, a los que están escuchando este audio, a los que están escuchando este devocional, sea derramada conciencia de pecado, que sea iluminado, abierto los ojos del entendimiento, y que hoy, Señor, los que están escuchando este audio entiendan en su corazón que hay un llamado al arrepentimiento. Padre Santo y poderoso, tócalos hoy, Señor. Tócanos, llénanos, levántanos, transfórmanos y límpianos. Y haz tu obra en medio de nosotros, mi Señor. Yo te pido que traigas sanidad a tu pueblo, que traigas sanidad, Señor, a tu casa, que traigas sanidad sobre tus hijos. Que hoy, Señor, tu espíritu sea derramado con poder para sanar, para limpiar, para liberar y para renovar, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por sanar, por liberar, por traer un nuevo espíritu a nuestras vidas, por liberarnos de la ruina, por liberarnos de la miseria, por liberarnos, Señor, del abatimiento, por liberar a tu pueblo de la soledad, por liberar a tu pueblo, Señor, de aquel alejamiento espiritual, de la traición, Señor. Gracias, precioso Rey, por estar aquí en medio de nosotros, por llenarnos y saciarnos de tu presencia. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.